Recuerde que ahí también nos pueden hacer llegar cualquier comentario, saludos que más adelante, por supuesto, les estaremos dando. Y ahora sí, arrancamos con la información y bueno, el 2020 viene cargado de muchísimos eventos importantes para Yucatán. Uno de ellos es el Tianguis Turístico, que reunirá a más de 40,000 empresarios de todo el país, así como le escucha. Y para que esté todo listo el próximo año, pues ya se están iniciando los trabajos de ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, con el que se fortalecerá el turismo de reunión en nuestro estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó el inicio de los trabajos de ampliación del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, que tendrá una inversión total de 220 millones de pesos. Rumbo al Tianguis Turístico 2020, en el que Yucatán será sede, se pretende realizar más de 47,000 citas de negocio. Por ello, es necesario ampliar el edificio del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Y esto pues creo que viene a reforzar el buen momento que vive el turismo en el estado. Miren, yo les quiero compartir unos datos y afortunadamente no son datos del gobierno estatal, sino son datos del gobierno federal y de otros organismos. Miren, el programa DataTour nos dice que de enero a mayo la llegada de visitantes con pernoctas a Yucatán se incrementó el 15.4%. El sitio Despegar, que es una empresa privada, publicó que en lo que va de este año han crecido un 41% las reservas para visitar Yucatán, lo que nos ocupa en el tercer lugar a nivel nacional, por encima de algunos destinos de playa como son Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco y de la ciudad de Guadalajara. Asimismo, agregó que el Aeropuerto Internacional de Mérida incrementó en un 14.23% el número de pasajeros del número en el primer semestre del año, siendo el mes de mayo el mejor en toda su historia. Los cruceros también han tenido buenos resultados. En el primer semestre llegaron 64 barcos con 200,000 visitantes. Con una inversión inicial de 55 millones de pesos, en septiembre iniciará la remodelación de la Casa de la Cultura de Progreso para continuar dándole una buena imagen al puerto. Sobre la ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez, explicó que los trabajos de remodelación y ampliación se realizarán de forma simultánea. Entre otros trabajos, se contempla la adecuación del estacionamiento en el patio de maniobras con 3,200 metros cuadrados aproximadamente y el estacionamiento a nivel de piso de más de 11,800 metros cuadrados. Todos esos trabajos suman una inversión cercana a los 220 millones de pesos. Posteriormente, y mediante una inversión adicional cercana a los 30 millones de pesos, se estará adecuando el área que hoy ocupa el edificio de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, incluyendo su demolición, hasta convertirla en un espacio de convivencia familiar que vendrá a enriquecer el entorno para beneficio social de esta importante zona de la ciudad. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, Gonzalo Novelo Luján, explicó que con esta remodelación se fortalecerá el turismo de reunión en la entidad. Una gran oportunidad para responder a la pregunta que escuchamos una y otra vez en las diversas partes del país, donde a mí como presidente nacional de Profec me toca estar presente, y me dicen, ¿qué está pasando que Yucatán está de moda? Todos los mejores y más importantes eventos se los está llevando Yucatán y están sucediendo allá, a lo que yo simplemente respondo, señores, ven a Yucatán y allá te vamos a contar cuál es nuestro secreto. Acompañado de empresarios y autoridades, Vila Dosal constató el inicio de los trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y efectivamente, como bien lo decían, Yucatán está de moda. Oigan, y pasando a otra información, las pequeñas y medianas empresas son factores clave para que la economía local sea dinámica y el dinero se quede en nuestro estado e impacte positivamente, por supuesto, en diversos ámbitos locales, sobre todo porque las también llamadas pymes representan más del 90% de empleos en Yucatán. El gobierno del estado impulsa el crecimiento del sector empresarial por medio de diversas convocatorias para que las pequeñas y medianas empresas mejoren la calidad de sus productos y servicios y encuentren áreas de oportunidad en su modelo de negocios. El 94% de las empresas yucatecas representan el 95% de los empleos, y la instrucción es fortalecer, apoyar y cohesionar a las firmas locales.
Lo que vamos a estar haciendo es, por supuesto, acercándonos a través también de todos los organismos empresariales que se encuentran en el estado de Yucatán a sus socios, a sus afiliados, con el objetivo de que conozcan la convocatoria. A final de cuentas, solo hay dos grandes sectores que pueden de alguna manera generar derrama económica e inversión en el Estado. Por una parte, el gobierno, cuando invierte, por supuesto, en infraestructura, en la contratación de productos y servicios, y por otra parte, por supuesto, el sector privado, el cual dinamiza. Los emprendedores locales reciben apoyo por medio de la convocatoria Aceleración de Empresas, el Diplomado de Innovación Social y Prototipado, Feria del Financiamiento, entre otras, que ofrece el Instituto Yucateco de Emprendedores. Yucatán apuesta por el comercio interno por medio de la estrategia Hecho en Yucatán. Recordemos que las empresas que se encuentran en el Estado, las inversiones de nuestros empresarios locales emplean a yucatecos también. Entonces, cada vez que compramos un producto en cualquier tienda, en cualquier, pues vamos a decir, empresa de retail, y seleccionamos estos productos o a estos servicios que tienen este distintivo, por supuesto, nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos ayudando a continuar dinamizando la economía del Estado y que, como ustedes saben, es una de las principales instrucciones del gobernador Mauricio Vila. Además, las empresas locales apuestan al crecimiento económico de la entidad, desarrollo social, crear negocios que impacten favorablemente en la vida de la población yucateca. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y al inaugurar el programa Caravanas Diferentes en Progreso, el titular del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, dijo que se pone al alcance de las familias servicios que promueven mejor salud y estilo de vida saludable. Con las caravanas diferentes se atienden las necesidades de las localidades de alta vulnerabilidad con orientación alimentaria, medición de peso y talla para niñas y niños, médicos, oftalmológicos y dentales, además obviamente de la estrategia de seguridad alimentaria que garantiza la correcta nutrición y desarrollo. También se ofrecieron consultas médicas y odontológicas, exploraciones clínicas de mama, tomas de presión y pláticas de orientación alimentaria. También se entregaron 340 apoyos alimentarios a personas en situación vulnerable y 71 más del programa de atención al menor de 5 años en riesgo no escolarizado, y se instaló un módulo de afiliación al Seguro Popular. En otra información, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado, Mauricio Díaz Montalvo, manifestó que es necesario solucionar el problema que representan los 20 perros que deambulan en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Por ese motivo, Díaz Montalvo se reunió con representantes de las asociaciones caninas a fin de hallar una solución con triple objetivo: cuidar a las personas, proteger la zona arqueológica y dar una vida más digna a los perros. En la actividad denominada Operación Rescate de los Perritos de Cuculcán, el director general de Cultura y los representantes de las asociaciones acordaron viajar a Chichén Itzá para conocer la situación, el comportamiento de los animales, si están enfermos o requieren alguna atención urgente. Y bueno, bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y aunque entre las razas existen diferencias, los canes tienen muchísimas similitudes en sus habilidades, siempre y cuando sean bien encausadas. Así que si tiene un can en casa, ponga mucha atención a la siguiente información. A los perros se les considera parte de la familia, pero no dejan de ser animales que por instinto tienden a ser líderes. Por eso hay que educarlos con sencillos hábitos e instrucciones. Así ellos y usted serán más felices. Cualquier perro puede entrenarse, sea de alguna raza específica o mestizo. Hay teorías que sostienen que los animales no piensan y otras que sí, aunque lo cierto es que hay unos más hábiles que otros y son perspectivos. Los errores más comunes que las familias hacen con sus mascotas son confundirlos porque se les regaña o premia cuando realizan una misma acción, que hagan algo malo solo porque es gracioso, abandonarlos o reprenderlos fuertemente, entre otras. ¿Cómo identificar cuando un perro es líder de la familia? Si el perro empieza a lo mejor con una señal de estarnos rascando la pierna y yo lo cargo, entonces él me va a empezar a entrenar a mí que cuando me rasca la pierna lo tengo que cargar. Un perro que se siente líder de la manada a lo mejor no deja de ladrar cuando llega un familiar, ¿no?
si yo ya me estoy haciendo cargo como líder de la manada, digamos, veámoslo de esa forma, si yo como líder de la manada ya me hice cargo del extraño, el perro tiene que estar tranquilo porque ya estoy yo. Los cachorros son más fáciles de educar y con base en diversos métodos pueden entrenarse en 4 semanas. El pastor alemán, labrador, pitbull y border collie son los perros más inteligentes y líderes. Por eso se deben de entrenar desde pequeños. Cuando pasa eso de que el perro no quiere comer, es porque también ya tiene ciertos vicios, ¿no? Es muy probable que al perro, pues le dimos las croquetas, pero de repente estábamos comiendo y le di un cachito de pollo, ¿no? O está cocinando la mamá y le aventó un cachito de pan, ¿no? Entonces el perro va a decir, no, pues no como esto y me espero, ¿no? Para educarlos se debe de hacer lo siguiente: premiar las buenas acciones con salchicha, pollo, croquetas u otros premios. Ignorar sus malas acciones cuando no son graves. Asustarlo con un grito, aplauso o pisada fuerte. También puedes seguir los siguientes comandos básicos. Bueno, las señales que utilizamos nosotros es esta para sentar, esta para dejar quieto al perro, esta para echarlo, para que se tire. Y cuando caminamos juntos, pegamos aquí en la pierna, ¿no? Los perros deben estar en espacios agradables y de suficiente área, salir a caminar de 10 a 30 minutos al día, comer de 1 a 2 veces al día, pero principalmente educarlos y pasar tiempo de calidad con ellos. Así serán felices. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de César Gómez, Teleyucatán te informa. Para que vea que los perrijos también tienen que estar bien educados. Vamos a hacer la primera pausa para regresar. Entrevista aquí en el estudio. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Amigos, y como lo prometí desde deuda, ya está nuestro invitado del día de hoy aquí con nosotros en el estudio en Teleyucatán Te Informa. Él es Ronnie Josué Hernández Villanueva, él es un guitarrista y nos va a estar platicando de un evento que se va a estar llevando a cabo pues ya esta semana. Muchas gracias por estar aquí, Ronnie. Muchas gracias por la invitación, yo estoy encantado de estar aquí. Primeramente, platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es que, bueno, a lo mejor de tantos caminos en la vida decidiste ser músico? Bueno, lo que pasa es que yo desde que era niño me sentía fascinado por la música. Yo crecí con mucha mente musical. Mis papás tocaban la guitarra, mi abuelo también solía tocar la guitarra, entonces yo crecí en ese ambiente familiar musical y además de eso, pues yo siempre fui fanático de la música, me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho también escuchar pues música pop y ya conforme fue pasando el tiempo me fue gustando cada vez más y más la música clásica. Pues ahí estamos escuchando y viendo algunos videos en pantalla, pero Ronnie, justamente pues la vida te ha llevado pues a ir descubriendo tu pasión y también eso es lo que vamos a estar viendo en este concierto que vas a tener este jueves. Este jueves, correcto. Es el jueves a las 7 de la noche en el Centro de Artes Visuales y es entrada libre y
pueden llevar a todas las personas que ustedes deseen. ¿Cómo se llama este concierto? Este concierto se llama Entre Dos Mundos, música española y mexicana del siglo XX. Ahí, ¿qué vamos a estar escuchando en este evento? Lo que vamos a escuchar en este evento básicamente es música que se compuso por compositores dentro de la primera mitad del siglo XX que quisieron explorar estas nuevas sonoridades en la guitarra. Vamos a escuchar música de Manuel M. Ponce, un reconocido compositor tanto de obras de guitarra como de piano y orquestales. Vamos a escuchar música de Federico Moreno Torroba, de Joaquín Rodrigo, y vamos a escuchar unas piezas para guitarra y voz de un compositor, bueno, más bien fue un escritor, un poeta, y también incursionó un poco en la música, Federico García Lorca. A lo mejor algunos habrán escuchado hablar de él. Claro. Unas piezas antiguas españolas. Y bueno, va a ser un programa muy interesante porque justamente une estos dos mundos, el mundo de la música popular y de la música académica, y además el mundo de la música mexicana y la música española, que están intrínsecamente ligadas. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo hacer también esta diferencia, ¿no? Porque al final del día la música mexicana pues también está influenciada por la música española. Bueno, básicamente casi todo lo que se ha venido desarrollando en México en el ámbito de las artes estuvo de una u otra forma influenciada por la música española, en este caso, en música, y sobre todo también porque la guitarra, hoy por hoy, pues es un instrumento universal, ¿no? Básicamente claro. En todas las naciones se conoce la guitarra, pero hay que recordar que la guitarra como tal, el prototipo actual, empezó a desarrollarse y surgió en España. Entonces de ahí tenemos pues una cierta deuda con esa nación. Claro. ¿Invitados en este concierto? Quien va a estar de invitada en este concierto es mi compañera de ensamble, Tania Trejo Smith McDonald. Ella también estudia en la Facultad de Música de la UNAM y ella está estudiando actualmente en piano, en la carrera de piano, y también tiene formación de cantante. Entonces ella me va a acompañar con estas piezas para guitarra y voz. Perfectísimo, una dupla entonces que va a tener pues bastante complicidad para hacer la magia, ¿verdad? Que es también la música. Y bueno, nuevamente, por favor, Ronnie, invítanos para asistir a este concierto. Claro que sí, no se lo pierdan, de verdad es un concierto muy bueno, les va a gustar, inviten a toda la familia, a todas las personas que conozcan. Es un evento muy ameno, van a escuchar diferentes tipo de música, diferentes estilos dentro de una misma temática. Perfectísimo, ahí nada más repítenos, es este jueves 25. Este jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche en el Centro de Artes Visuales. Es correcto. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Ronnie. Al contrario, y ahí, a ustedes. Pues también a toda la gente la invitación para que asista a este concierto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos con más información. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta un poquito el rock pesado? Ya ahorita que estamos hablando de música, pues justamente para todos los amantes de este género tenemos una muy buena noticia, así que vamos a verlo. Un grupo de jóvenes yucatecos mantiene vigente y con calidad el heavy metal. La banda Adversus fue nominada como el mejor disco y Beyonder como la mejor portada del Just Metal Fest, uno de los más importantes festivales de rock pesado en la Ciudad de México. El reconocimiento que recibieron los motiva a seguir impulsando ese género musical. Es duro, siempre ha sido difícil con nosotros como yucatecos estar aislados del centro, donde se da mayor número de movimiento, mayor número de escena, más eventos, más espacios, pero pues es donde te toca vivir, tú tienes que luchar desde este lado, ¿no? Hay que darle con todo, y realmente nosotros siempre, la motivación siempre ha sido por hacer lo que nos gusta. Las bandas hacen alianzas para mantener vivo el heavy metal y próximamente se presentarán alternando con Tritón, originaria de la Ciudad de México. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Y con la llegada de las vacaciones de verano también llegaron las clausuras escolares y las academias de danza no se quedaron atrás. Tal es el caso de New Dance Academy, quienes dedicaron su festival a sacar sonrisas no solo a los asistentes. ¿De a qué me refiero? De vuelta a los 80s fue la gala de ballet que presentó New Dance Academy en la clausura del curso 2018-2019. Grace, Flashdance, Living on Player, Forever Young, entre otras piezas musicales que dejaron huella en los 80s, interpretaron las alumnas. La directora de la academia, Luz María Cervantes Góngora, reconoció el desempeño de su grupo de trabajo y el apoyo de los padres. Las maestras y la servidora nos sentimos orgullosas de ver el crecimiento de todas y cada una de las alumnas y sabemos que para ellos este camino no es fácil, pero contando con el apoyo de ustedes, no nos queda la menor duda de que lograrán esta meta, ese sueño, ser grandes bailarines. Vanessa Rodríguez, en representación de la Fundación Dr. Sonrisas, reconoció la labor altruista de la academia, porque todo lo que se recaudó con la gala de ballet la donó a la asociación que alegra a los niños con complicadas situaciones de salud. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y atención a los artistas que se han acercado a la Secretaría de la Cultura y las Artes, pues dicha institución estará apoyando sus proyectos a través de diversas convocatorias. La convocatoria Panorama Escénico que emitió la Secretaría de la Cultura y las Artes beneficiará a todos los artistas que solicitaron apoyo. La convocatoria pretende apoyar a todos los artistas de los 106 municipios con una o más presentaciones en teatros de Mérida sin costo. El proyecto dará oportunidad de que los creadores ofrezcan sus obras y cobren una entrada. Este programa tuvo la oportunidad de beneficiar a todos los que aplicaron, a todas las convocatorias que aplicaron. Aproximadamente 60 artistas, si mal no recuerdo el número, que se han programado en el último semestre de septiembre a diciembre de este año. Lo que se trata es hacer una programación balanceada de la oferta cultural del Estado a beneficio de la población y de los artistas. La convocatoria Escena 106 beneficiará a 7 proyectos culturales de los 50 que concursaron. Era una bolsa de $1 millón y lo que se trata es que se pueda distribuir a través de estos 7 proyectos. Contamos con un jurado calificado perteneciente al FONCA y se hizo una dictaminación muy seria de cada uno de los proyectos que se presentarán en diferentes municipios del estado de Yucatán. Los miércoles se presentarán las agrupaciones de la sede culta en el Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros en el Facebook Live: Stephanie Manquero, Julián Núñez, Tony Caro, Juanqui Durán, Alex Sevi, René Rosado y Humberto Lara. Más adelante seguiremos leyendo sus saludos. Por lo mientras nosotros hacemos una pausa y usted váyase conectando con nosotros en Teleyucatán te informa. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
Y gracias a una suma de esfuerzos es posible Senderos de la Historia, un libro que resalta la riqueza patrimonial de varios estados del sureste. Así que cheque de qué se trata. Compartir la riqueza patrimonial representativa de Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán es el propósito del libro Senderos de la Historia, una mirada al patrimonio del sur-sureste mexicano, que se presentó en el Teatro José Peón Contreras. La publicación fue posible con el financiamiento del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sureste. Su coordinador y secretario de Cultura de Campeche, Delio Carrillo Pérez, dijo que el patrimonio emblemático de esa región se refleja en bellas imágenes de su diversidad cultural. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, dijo que el libro es el resultado de la suma de esfuerzos para difundir el patrimonio del sureste. Nos corresponde reconocer el gran trabajo que se hizo a través del esfuerzo coordinado de todos quienes estuvieron involucrados, y cumpliendo con este compromiso de difusión de la cultura, de promoción de nuestro patrimonio, pues visibilizar este proyecto, que es un proyecto que vale muchísimo la pena. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y por primera vez se presentará en Mérida la agrupación alemana Hamburg Dance Company, dirigida por el mexicano Javier Báez Vélez, en la única función del jueves a las 20:30 horas en el Teatro Centro Cultural Carlos Acereto. La función de danza contemporánea la realizará el Ayuntamiento de Mérida, Formal Dance Research de reconocido coreógrafo y director mexicano Fernando Domínguez y Escenario Surfest que dirige Milton Acereto. La actividad es un proyecto para apoyar y ampliar la oferta cultural de Mérida en espacios y foros alternativos, así lo expuso la subdirectora de Innovación Cultural, Paola Guzmán Ayala. Y en otra información, la construcción del Museo del Cráter de Chicxulub, proyecto de científico y cultural, debe concluir en el próximo mes de septiembre. Va a entrar en funcionamiento, van a haber 4 laboratorios de la UNAM. La UNAM va a tener un papel allá muy importante y también pues vamos a tener una serie de salas de exhibición a donde queremos empezar a llevar a los chicos de todas las escuelas para que conozcan un poco de la historia del cráter de Chicxulub, que la verdad es interesantísima. La jarana yucateca no es una simple canción tradicional que interpretan las orquestas jaraneras o que bailamos en las vaquerías. La jarana es una forma de ser y percibir la vida, y Eufrosio Pech es muestra de ello. A sus 84 años, aún compone melodías para entretenerse y jaranas para la orquesta de Yucatán. Es un músico prodigio, originario de Jují, quien desde la década de los 50 se ganó el corazón del público. Nació en una familia de músicos y desde pequeño cantaba en la orquesta de su padre Agustín Pech. Siempre fue un apasionado del solfeo, por eso escribió más de 200 jaranas en 60 años de carrera musical. Con el maestro Daniel Aguilar, originario de Sotuta, aprendió a tocar 7 instrumentos, entre ellos el saxofón, clarinete, trompeta, piano, guitarra, entre otros. Formó 8 agrupaciones. La primera fue un trío que tocaba en las bachatas de Jují. Dixie fue su primera orquesta, pero fue hasta que agrupó a Los Atlánticos cuando el éxito tocó a su puerta. Grabaron discos en México, amenizaban los bailes de Yucatán y Campeche, pero eran los que hacían la mancuerna. ¿Cómo está Kleiber y Moreno Show? A esa altura de esos 2 grupos que están ahorita, así estábamos los Halcones y los Atlánticos. Además formó a los Supremos de Calquiní, los Soberanos del Ritmo, entre otros. Fue maestro de música pionero de las misiones culturales de la Secretaría de Educación. Sus composiciones son interpretadas por la mayoría de las orquestas jaraneras de Yucatán. La mayor parte don Arturo González, Víctor Soberanis, y ahora que estoy con Juan Torres, allá también doy arreglos musicales de jarana, y casi a todas las orquestas aquí de Yucatán me encargan jaranas y yo se los hago.
Si bien la música es su pasión, fue una bella fan de Sotuta quien robó su corazón, a quien dedicó la siguiente canción cuando se casaron hace 58 años. Las tres obras que perduran con el mismo éxito son las adaptaciones de Jarana Peregrina, El Danzón Nereidas y Nicteja. Ahora usa más arreglos que antes, por eso, el éxito de sus composiciones. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de César Gómez, Tele Yucatán te informa. A regresar, más noticias en Tele Yucatán te informa. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Arrancamos el último bloque de Tele Yucatán te informa. Gracias por seguir en sintonía y también agradecemos a todos los que se están comunicando con nosotros en el Facebook Live. Más adelante los últimos saluditos, así que vaya aprovechando y síganos en el Facebook, en el YouTube y por supuesto en nuestra página de internet. Y recuerde que nuestro número también está a su disposición, 940-7600. Y ahora sí, más información. Aunque la incineración va en aumento, el enterrar a nuestros fieles difuntos sigue siendo una entre otras de las tradiciones que seguimos conservando en nuestro estado. Aunque se incrementó 30% la incineración, los yucatecos siguen optando por enterrar a sus muertos. Una muestra es el Panteón Xoclán, donde se realizan 15 entierros a diario y con frecuencia se construyen bóvedas. Aquí en Xoclán tenemos 25,000 bóvedas ya construidas y estamos en proyecto de construcción. Ahorita se hizo una licitación para construir más bóvedas. Se van a construir aproximadamente 18 módulos. 18 de 20 bóvedas. Las comisarías estamos solicitando a los familiares que exhumen para poder inhumar a otras personas. Se construyeron columbarios al principio de la administración para que puedan depositar sus restos. En Mérida hay 60,000 bóvedas en sus 38 cementerios, de los cuales 33 están en comisarías y 5 en la ciudad. En Xoclán hay espacios disponibles para su venta y en Chuburná para su renta. En el Panteón Florido, en La Paz
y en el general ya todas están adquiridas a perpetuidad. Ahí ya no se pueden adquirir. En Chuburná, que es el otro panteón que tenemos, ahí solo se dan a renta de 3 años, el derecho de uso a 3 años. No se venden a perpetuidad porque es un panteón muy pequeño y si se vendieran nos quedaríamos sin espacio. Y aquí en Xoclán, que es donde sí hay, pues para perpetuidad todavía tenemos disponibilidad para construir. El costo de la perpetuidad es de 7,604. Aquí en Xoclán. El costo de las criptas es de alrededor de 2,600 pesos, es decir, solo el 34% de lo que cuesta una bóveda. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El personal de la Fiscalía General de la República incineró estupefacientes, especies marinas y objetos del delito que fueron decomisados en operativos contra el narcomenudeo y la pesca ilegal. La incineración, que se realizó en el excampo de tiro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Relleno Sanitario de Mérida, estuvo a cargo de los elementos del Ministerio Público Federal. Y ahora sí, vamos a ver cómo nos va a tratar el clima, vamos a tomar nuestras precauciones o no. Aquí la información. El establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán, en interacción con la cercanía de la nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras, mantendrá la probabilidad de intervalos de chubascos, con tormentas puntuales fuertes en el oriente, centro y suroeste del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora con rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y antes de despedirnos, pues toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión vamos a estar viendo cómo es un panal de abejas por dentro. Ahí, por si ustedes no lo sabían o no habían visto ahí algún video en internet, pues mire, aquí le mostramos las imágenes, cómo son las abejas en sus panales, bien trabajadoras. Ahí, díganos en las redes sociales, ¿han visto incluso cómo se saca la miel de todos estos panales? Recordemos que en nuestro estado hay muchos apicultores y una miel muy rica hay también en nuestro estado. Oigan, y también lo que vamos a dar a continuación, pues ya también son los últimos saluditos. Ahí saludamos a Tolva Carlos Rivero, a José Salazar, Armando Solís, Santos Paul, Luis David Morales, Alberto Sánchez, Linet Escofié, también Adriana Vargas, que hoy nos saluda desde Suquilá, a Braulio López, que nos saluda desde Muna. Muchísimas gracias a todos los que se estuvieron contactando con nosotros a través de las redes sociales. Y quédese con nosotros, siga en la señal de Teleyucatán, porque vienen los másters en los deportes, Mario Peniche y por supuesto nuestro amigo Tony Lizama. Así que quédese con nosotros. Yo soy Mayra Vences y me despido. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un
un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje obscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Buenas tardes, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Teleyucatán te informa. Estaremos comentando el triunfo del equipo de los Leones de Yucatán, 7-2 ante los Olmecas, ayer en el primero de la serie. Y es que los Reyes de la Selva fabricaron 4 carreras en la octava entrada para quebrar el empate a una anotación y enfilarse a obtener esta victoria. Le tendremos el resumen. Estaremos hablando también del fútbol, y es que mañana en el Gran Museo del Mundo Maya va a ser la presentación de la nueva piel con la cual el equipo de los Ciervos va a encarar el torneo de Copa MX y también el Apertura 2019 del ascenso. Estaremos presentando el reporte completo. En información del atletismo, se presentó hoy la convocatoria de lo que va a ser la primera edición de la carrera Una Playa Limpia en Cizal. Este evento se va a correr el próximo domingo 1 de septiembre. En el judo, pues una yucateca, específicamente Priscila Solís, obtuvo el bronce, esto en el Panamericano en Colombia. Le estaremos dando más detalles de esto y mucho más. Estaremos hablando esta tarde y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas tardes, ya listos con la información deportiva ya a mitad de semana. Oye, por cierto, antes de que nos vayamos a nuestras vías de comunicación, ¿ya sabe usted la noticia? ¿Quién regresa? Usted es Cruz Azulino, ¿sí? ¿Ya sabe quién regresa? No, dígame usted. A su temporada de despedida. Dígame, infórmeme.
Óscar el Conejo Pérez ni más regresa al Cruz Azul. El más grande de los arqueros. La verdad, sí, uno de los más grandes, creo yo, después del señor Jorge Campos. Y Miguel Marín, por supuesto. ¿De dónde salió Miguel Marín? Del Cruz Azul. Del Cruz Azul, por supuesto. Pero bueno, ya anunció que regresa al Cruz Azul en su temporada de despedida. El Conejo Pérez, pues suerte, ya veterano, ¿no? El Óscar Pérez, fácil, y fue a un mundial todavía. Tuvo la dicha de viajar al mundial, si no, Alemania, creo, ¿no? ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 43. También es veterano. Aquí está frente. Somos veteranos, amigos. Muy bien. Somos veteranos. Las vías de comunicación, sí, mejor vámonos a las vías de comunicación. 940-7600, nuestro número telefónico, redes sociales, en Twitter y en Facebook, en @Deportes Teleyuc y en Deportes Teleyucatán, para que se comunique con nosotros. Muy bien, vámonos a la primera nota, como le gusta al señor Manuel Alcalá. Vámonos al resumen de lo que pasó ayer en el centenario 27 de febrero. Es Villahermosa, Tabasco. El equipo de los Leones apuntó el primero ante el equipo de los Olmecas. Oportuno ataque de 4 carreras en el octavo rollo rompió el empate y condujo a los Leones de Yucatán al triunfo de 7 carreras por 2 contra los Olmecas de Tabasco, para ganar el primero de la serie en el Estadio Centenario 27 de febrero. Con el marcador empatado 1-1, en el octavo rollo, Art Charles trajo la del desempate con hit al jardín derecho, y momentos después, Sebastián Valle encontró la casa llena para detonar doblete que vació las colchonetas. Todavía en la novena entrada, los melenudos hicieron 2 carreras más con extra base de Luis el Pepón Juárez para dejar cifras definitivas 7 carreras por 2. Con las Fieras tuvo buen debut el nuevo refuerzo, el pitcher estadounidense Dustin Croshaw, quien transitó 6 episodios con solo 4 hits sin carrera, aunque salió sin decisión. Ganó el relevista Enrique Burgos y perdió Jesús García. Los Reyes de la Selva buscarán asegurar la serie este miércoles cuando envíen al centro del diamante a José Samayoa, quien se enfrentará a Dennis O'Grady. Bueno, pues ahí están los melenudos que dieron cuenta de los cabezones, le ganaron a los Olmecas de Tabasco. Vámonos ahora con el equipo de fútbol de los Venados, y es que, pues bueno, mañana el conjunto Ciervo pues va a presentar lo que será su nueva piel para la temporada, tanto en el torneo de Copa como en el torneo de Liga MX. El Gran Museo del Mundo Maya será sede la tarde de este jueves de la presentación de la nueva piel de los Venados FC Yucatán, uniformes con los que afrontarán los torneos de Copa y Liga en el circuito de ascenso del fútbol mexicano. Como hemos intentado hacer todos los años, la idea es que la gente, los medios de comunicación y los invitados, en este caso mañana vamos a tener a los abonados, van a tener la oportunidad de ver por primera vez el uniforme o los uniformes con los que vamos a encarar el torneo este año, ¿no? La apertura 2019. Pues la idea es hacer una ceremonia sencilla, que la gente conozca los uniformes, presentar un poco de la tecnología del uniforme. Sergio Pérez, director comercial de la organización de los Ciervos, comentó que para esta temporada habrá sorpresas y aunque no dio detalles, trascendió que los Venados retomarían el color azul en uno de sus 3 uniformes. Cada año intentamos proponer nuevas cosas a la gente, ¿no? Que los aficionados se sientan orgullosos de los colores del equipo. En esta ocasión creo que les tenemos ahí varias sorpresas, creo que les va a gustar mucho, hemos trabajado mucho en esta parte, la calidad de la ropa, también en los lugares donde pueden encontrar la ropa, entonces creo que el aficionado va a estar muy contento con lo que estamos preparando. Además, bueno, vamos a presentar ya el plantel, a pesar de que la semana pasada en el partido contra Saprissa se hizo la presentación de los jugadores, pues mañana nuevamente ya va a estar con un poco de la semblanza de cada uno, sus números y toda esta parte, ¿no? que le gusta mucho a la gente. Los Venados de Yucatán afrontarán el próximo martes 30 de julio en el Estadio Carlos Iturralde Rivero su primer partido en la Copa MX, recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, y el sábado 3 de agosto, en la fecha 1 del Ascenso MX, visitarán a los Loros de Colima. Pues mañana entonces la presentación de la piel de los Ciervos para encarar en la apertura 2019 de la Liga de Ascenso y el torneo de Copa MX. De los 3 uniformes, lo que sí se sabe que uno va a ser el color amarillo. Se dice que van a retomar el color azul,
Esto oficialmente lo vamos a conocer mañana en la presentación en el Gran Museo del Mundo Maya. Está programado mañana jueves 18 horas 6 de la tarde. Había una sorpresa, Sergio Había Pérez, sorpresas. ¿no? Había sorpresa en Además, los colores en el del diseño, uniforme, en los colores. el diseño. Los venados utilizaron, en la época de Juan Manuel Noya, el color azul. También utilizaron el rayas azul con blanco, el color blanco. ¿El tradicional cuál es? El amarillo. Bueno, es que el tradicional de los venados es el verde. Así es, Después, el verde. con Efraín Lugo, se Usaron utilizó un el color amarillo. Y se quedó por mucho tiempo el amarillo. De hecho, todavía el día de hoy. Pero venados en la historia utilizaron 4 colores: verde, amarillo, blanco y azul. ¿Cuál te gusta más? A mí me gustó el amarillo, el de la época de David Lago. Combinado amarillo con verde, Con show en color verde. Igual a mí, ¿no? La verdad, Aquel, muy bonito. aquel equipo donde estaba el camerunés François Mondijic, ¿no? La sensación de las contrataciones más ruidosas de lujo que Venados ha hecho en su historia desde que llegó en 1988 en la segunda división. Vamos a la pausa, que ya nos ¡Vamos a la pausa! Nos apuran. Regresamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Deportes del Yucatán Te Informa. Cambiamos de tema, vámonos al atletismo. El próximo domingo 1 de septiembre se va a llevar a efecto en Cizá la primera edición de la carrera Una Playa Limpia. Este evento tendrá categorías de 10 y 5 kilómetros. Los detalles. El próximo domingo, 1 de septiembre, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM organizará en el puerto de Cizal la primera edición de su carrera, Una Playa Limpia, de 10 y 5 kilómetros, para conmemorar su 15º aniversario en Yucatán, según lo dio a conocer este miércoles en conferencia de prensa el ingeniero José López González. El objetivo es celebrar los 15 años de la UNAM en la península de Yucatán. Se va a llevar a cabo el 1 de septiembre a las 7 de la mañana. Es una carrera de 10 kilómetros. José López González, técnico académico del Instituto de Ingeniería, detalló que uno de los objetivos que se busca con esta carrera es generar conciencia entre la población para mantener limpias las playas. Va a partir en un camino de terracería que está pegado a la playa. Son 10 kilómetros, va a ser hacia el este y regresamos al muelle de Cizal, es a las 7 de la mañana. Las categorías son libres, máster, veteranos, veteranos plus, estudiantes y cizaleños, en ambas ramas, en varonil y femenil. Además de las pruebas de 10 y 5 kilómetros, se informó que se organizará una caminata de 5 kilómetros. En las 3 modalidades, los organizadores esperan la participación de 500 personas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos al deporte también amateur, al judo me refiero, y es que la yucateca Priscila Solís obtuvo medalla de bronce en un evento panamericano. La yucateca Priscila Solís Alcocer se adjudicó la medalla de bronce durante su participación en el Campeonato Panamericano de Judo,
categoría cadetes y junior, que se realiza en Cali, Colombia. Priscila Solís Alcocer compitió en la división de los 78 kilogramos y en la categoría sub-18, teniendo destacada participación. Este triunfo es uno de los más importantes en la carrera de la joven judoka, debido que para viajar a la competencia tuvo que superar diferentes obstáculos. Tanto ella como sus compañeros William Peraza y Ángeles Ramos. La judoka yucateca agradeció a todas las personas que la apoyaron para cumplir su sueño de viajar a esta competencia. Por su parte, Ángeles Ramos se quedó cerca del bronce en la división de los 57 kilogramos al perder contra la ecuatoriana Carla Valencia. Y antes de irnos, bueno, le recuerdo, hoy es miércoles, mitad de semana, la cita 19:30 horas, 7:30 de la noche, para que nos acompañen en El Juego, el programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a tener invitados especiales. Carlos Franco, quien pues hace unos días, exactamente el 13 de julio, pues recorrió la isla de Manhattan, alcanzó la segunda corona en aguas abiertas, primero yucateco que lo logra, después de haber cruzado el Canal de la Mancha hace un año. Le falta pues la isla de Catalina en California, lo tiene programado para el próximo año, va a estar en recuperación y no va a estar hablando de esa experiencia. También viene Manuel Martín, quien es el presidente de la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán. Él va a hablar de los últimos torneos, el Sub-6 que fue en Mérida, el Sub-9 que fue en Quintana Roo y ahora mismo el Sub-12 que se realiza en Campeche. Y estará Jesús Aguilar con Freddy Ríos hablando de un torneo que va a estar organizando el Ayuntamiento de Mérida. Jesús Aguilar, quien es el subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida. Estos son los tres temas para esta noche, 19:30 horas, 7:30 en El Juego, el programa deportivo de Teleyucatán. Así es, pues vámonos, nos vemos en la noche. ¡Ya nos vamos! Vámonos. 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Buenas tardes, nos vemos en la noche. Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado, arrodillado y suplicando perdón. Nos vemos todos los días a las 9 de la mañana.